Hola mis queridos amigos, querida familia. Qué bueno es estar otra vez juntos para poder estudiar la palabra de Dios. Y en esta semana, que es la Semana de la Familia, fortalecidos para vencer, Dios con certeza está trayendo cada día un mensaje que nos va a ayudar a ser más que vencedores. Dios pueda ayudarnos en este momento a concentrarnos, a colocar nuestra mente, nuestro corazón, y que el Espíritu de Dios pueda enseñarnos conceptos y principios que nos ayuden en la formación y en la educación de nuestros hijos, llevando nuestra familia al reino de los cielos. El tema que vamos a tratar en este momento tiene que ver con la educación espiritual de nuestros hijos y cómo los padres se van a encargar de poder formar espiritualmente y preparar, discipular los hijos para el reino de los cielos. Vamos a abrir la palabra de Dios, pero antes vamos a pedir que Dios nos bendiga, que Él pueda ser nuestro profesor y al abrir su palabra que Él pueda hablar a cada uno de nosotros. Nuestro Padre Celestial, pedimos, Señor, en este momento que tú puedas hablar a través de tu palabra. Que el mensaje de tu palabra, Señor, llegue profundamente a nuestro corazón. Pedimos estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. El texto que vamos a leer se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 en adelante, que dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Saben que este texto tiene por lo menos 3 grandes verdades para cada uno de nosotros. En la tradición judía, hebrea, este texto es llamado como la Shema. Y la Shema, de alguna manera, nos trae 3 grandes conceptos. El primero: Jehová es nuestro único Dios verdadero. Jehová es el creador de toda la tierra, de todo el universo. Él es nuestro mantenedor, Él es nuestro salvador, Él es nuestro redentor. Él es el único Dios. La segunda gran verdad es que nosotros debemos amar a Dios. Y el amar a Dios implica amarlo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro entendimiento. Y la tercera gran verdad que encontramos en la Shema es que este concepto de que nosotros debemos amar a Dios, nosotros debemos pasar ese amor a Dios para nuestros hijos. Nuestros hijos deben de ver en nosotros, padres, a través del ejemplo y formarlos con el hábito de estudiar la Biblia. Vimos de que la palabra de Dios debe ser repetida constantemente al levantar, al acostarse. Van a estar atadas en las manos, serán colocados como frontales en la frente
Y esa es una práctica que hasta hoy los judíos tienen y se llaman filacterios. Ellos colocan cajitas con textos bíblicos aquí bien en la frente y es una señal de que la Biblia tiene que estar constantemente en la mente y también dentro del corazón, porque así es como se aprende a conocer y amar a Dios. En la Biblia tenemos algunos ejemplos muy claros sobre la importancia de discipular a nuestros hijos, enseñarles el camino de la salvación, enseñarles la voluntad de Dios y enseñarles al mismo tiempo que seguir los principios de Dios y hacer lo que está en la Biblia va a traer alegría, felicidad y muchas bendiciones. El primer ejemplo que yo quería mostrar en este momento es Moisés. Moisés era hijo de Amram y Jocabed. Ellos vivían una vida extremadamente difícil en Egipto. Eran esclavos y vivieron en una época en que los bebés del sexo masculino eran lanzados vivos para morir en el río Nilo. Toda la familia de Moisés trabajaba como esclavos. En ese contexto tan difícil, Moisés nace y solo vive por la misericordia de Dios. Y no solo eso, sino que al ser adoptado por la hija de Faraón, nosotros sabemos la historia que él fue colocado en el río y ahí la hija de Faraón encuentra a Moisés. Ahora ella, la hija de Faraón, adopta a Moisés y decide pagar una nodriza para que cuide a su hijito recién adoptado. Lo más increíble es que la nodriza o la madrastra o la persona que va a cuidar a Moisés es la propia madre, es la propia progenitora de Moisés. Y ella entonces trató de inculcarle reverencia a Dios, amor a la verdad, amor a la justicia, y oró fervorosamente para que él fuera preservado de toda influencia corruptora en el palacio de Faraón cuando le tocase ir allá. La mamá de Moisés, Jocabed, le enseñó la insensatez del pecado, la insensatez de la idolatría. Y desde muy temprana edad le enseñó a postrarse y a orar al Dios viviente, el único que podía oírlo y ayudarlo en cualquier emergencia. Qué verdad maravillosa de la vida de Moisés. Todo lo que Moisés hizo, toda su gran misión, el gran caudillo de Israel, el libertador, aquel que conduce al pueblo por el desierto, fue en gran manera fruto de una obra de una madre piadosa, porque de ninguna otra forma se puede igualar la tarea de una madre en educar a sus hijos. La madre modela con sus manos el destino de sus hijos, influye en sus mentes, influye en su carácter del hijo o de la hija y trabaja no solamente para el presente, sino también para la eternidad. Otro ejemplo es Timoteo. La Biblia dice que Timoteo era hijo de Eunice y su abuela se llamaba Loida. Timoteo era hijo de una unión matrimonial de un griego con una judía. No sabemos exactamente el nombre de su padre, pero sí sabemos que su madre Eunice y su abuela Loida eran personas que amaban a Dios e inculcaron en Timoteo las enseñanzas de la palabra de Dios. Desde muy tierna edad, el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:14 a 16 recuerda a ese joven pastor, Timoteo, que él había aprendido las Sagradas Escrituras desde una edad bien chiquitita, desde la niñez, y que la obediencia a los mandamientos sagrados haría que él permanezca en los caminos del Señor y sería preparado para toda buena obra. El tercer ejemplo que podemos ver de la importancia de educar a nuestros hijos
y luchar por la salvación de ellos. Mismo que algunas veces nuestros hijos desobedezcan, se aparten de los caminos de Dios. Es el ejemplo de Sansón. Sansón era hijo de Manoa. También fue un niño que nació con un propósito muy especial. Él habría de libertar al pueblo de la esclavitud y la dura servidumbre que los filisteos imponían a los israelitas en aquel tiempo. Cuando Manoa se entera que el ángel había hablado con su esposa, él hace una oración muy especial y dice así: entonces Manoa imploró a Jehová y dijo: oh Señor, te ruego que aquel hombre de Dios que enviaste venga de nuevo a nosotros y nos enseñe lo que debemos hacer con el niño que ha de nacer. Jueces capítulo 13:8 muestra claramente ese concepto, esa oración. Señor, muéstranos cómo educar a nuestro hijito y a la herencia que tú nos estás dando. A pesar de toda esa educación dirigida por Dios, lamentablemente conocemos la historia de Sansón. Él se apartó de los principios de Dios, fue desobediente, tuvo que cosechar amargas consecuencias, pero al final de sus días recapacitó y se entregó al Señor. Entonces vemos lo que está en Proverbios capítulo 22, versículo 6, cuando la Biblia dice así: instruye al niño en el camino en que debe andar, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cómo es necesario que hoy tengamos padres y madres que enseñen el camino que conduce a la vida a sus hijos? Padres, madres, en algunos casos será abuelos, en algunos casos será solamente una madre piadosa. En algunos casos tal vez será solo el padre. En algunos casos será la tía que va a luchar por el sobrino. Sea quien fuere, en un contexto de una sociedad tan compleja como vivimos hoy, donde el padrón de familia que Dios quisiera que haya en la Biblia, en muchos casos no hay. Sea quien fuere, tiene que luchar por la salvación. Papá, mamá, tíos, abuelos deben trabajar incansablemente por la salvación de los más chiquititos. Discipulando a nuestros hijos para el reino de los cielos es la manera concreta de salvarlos, de educarlos y mostrar las bendiciones de la palabra para ellos. Saben que en el año 2017, en la sede de la División Sudamericana, se constató que lamentablemente el 54% de los adolescentes y jóvenes entre 13 y 30 años dejaron de ser miembros de la iglesia. Con certeza este número es muy preocupante porque de alguna manera afecta lo más precioso que Dios nos concedió, los hijos que son la herencia del Señor. Delante de esta información podemos levantar algunas preguntas. ¿Cuándo es la mejor edad para iniciar la educación espiritual de nuestros hijos? ¿Cuáles son los temas espirituales que debemos priorizar al discipular nuestros niñitos? ¿Cuál es el proceso que debemos tomar para llevar a nuestros hijos a los pies de Jesús? Yo recuerdo que cuando era todavía un adolescente y yo participaba del Club de Conquistadores en mi iglesia, y recuerdo que el blanco era el mensaje de la segunda venida de Cristo a todo el mundo en mi generación. Yo continúo creyendo en este blanco y este lema continúa desafiando mi corazón. Pero la verdad es que ya se levantó otra generación y veo por mis hijos. Y serán nuestros hijos que deben también sentir este blanco, este desafío vibrando en sus corazones. Ahora veamos algunas informaciones que son interesantes cuanto al discipulado de nuestros hijos. Según el estudioso Dan Brester, las personas que más fácilmente son influenciables a aceptar el Evangelio son los niños y adolescentes de 4 a 14 años.
El 52% de las personas que aceptan a Jesús como su Salvador personal son niños y adolescentes hasta los 17 años. Y durante la infancia son los padres los que tienen la mayor influencia de llevar el Evangelio a sus hijos. Ya durante la juventud, la mayor influencia ya no está en los padres, sino en los amigos. Y este principio vale para todas las cosas. En niños y adolescentes, los lugares donde más fácilmente ellos aceptan el Evangelio es en casa. Luego viene la iglesia y a seguir la escuela. El hogar, con toda seguridad, continúa siendo el lugar de mayor influencia para la conversión de nuestros hijos a la verdad del Evangelio. Veamos estas dos citas de la sierva del Señor. Madres, estad seguras de que disciplináis debidamente a vuestros hijos durante los primeros 3 años de vida. No le permitáis que formen sus deseos y apetencias, porque la madre debe ser la mente para su hijo en esta edad. Los primeros 3 años son el tiempo cuando se dobla aquella diminuta rama. Las madres debieran entender la importancia que existe en ese periodo. Entonces es cuando se establece el fundamento del carácter. No se puede exagerar la importancia de la educación precoz de los niños. Las lecciones que el niño aprende en los primeros 7 años de vida tienen más que ver con la formación de su carácter que todo lo que aprenderá en los años futuros. Con estas dos citas, veamos de que la edad de 3 años y la edad de 7 son los puntos principales o la edad principal donde hay que enseñar los valores de la vida del carácter cristiano. ¿Y qué valores hay que enseñar? Honestidad, generosidad, compasión, integridad, fidelidad, dominio propio, respeto, humildad, y son principios esenciales en la formación de nuestros niños. Ahora, ¿qué sucede después de los 7 años? Después de los 7 años, obviamente comienza el periodo en que el niño va adquiriendo madurez emocional y espiritual, llegando ya a poder tomar decisiones espirituales. Y cuando hablamos de decisiones espirituales, es el concepto de que un juvenil, un niño entre 8, 10 y 12 años ya tiene edad suficiente para que se les hable de religión personal. Nunca mencionéis a vuestros hijos que en algún periodo futuro tendrán bastante edad para arrepentirse y entregar sus vidas a Jesús. Si son debidamente instruidos los niños, aún los de poca edad pueden tener opiniones correctas acerca del pecado y del camino que los lleva a la salvación por Jesús. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 150. Cuando nuestros hijos están en este momento de sus vidas, hermanos, ellos deben ser preparados para tomar su decisión de entregar su vida a Jesús. Debemos llevarlos a una clase bautismal. Debemos incentivarlos a que cuando haya una invitación al próximo bautismo, nosotros padres nos levantemos y los acompañemos al frente para confirmar su decisión por Jesús. Ahora que estamos en tiempo de pandemia, podemos orar con ellos ahí en la computadora cuando el pastor hace el llamado. Después nuestros hijos tienen que ir al club de aventureros. Luego irán al club de conquistadores. Y tendremos que hacer todo el esfuerzo económico para enviar a nuestros hijos para que estudien en un colegio adventista.
Ahora, otro paso fundamental en el proceso del discipulado es enseñar a nuestros hijos a discernir claramente lo que es sagrado, el cuerpo, el cuidado del cuerpo, la santidad del sábado, honrar y glorificar a Dios, enseñando a nuestros hijos a diezmar y a ofrendar, porque son recursos que son sagrados. Ya hablamos de esto en otros estudios anteriores. Pero estas son las maneras más eficaces de formar a nuestros hijos y hacer con que ellos permanezcan en el camino del Señor y que nunca se aparten de la fe. Ahora, nuestros hijos crecieron. ¿Será que terminó la responsabilidad con ellos? Desde la infancia a la juventud y de la juventud a la edad madura, un hijo debiera estar siempre bajo la influencia del bien. La hermana White escribió esto en la revista Review and Herald del 15 de septiembre de 1904. Queridos, el discipulado de nuestra familia dura toda la vida. Esta es una obra para toda la eternidad. Y los padres y las madres que ponen a Dios en primer lugar en su familia, que enseñan a sus hijos en el temor del Señor, que enseñan a sus hijos a glorificar a Dios, no solo deben enseñar, como también es un desafío para mí orar más por la vida espiritual de mis hijos. Es un desafío para ti orar más por la salvación de ellos. Y es nuestro gran desafío presentar al mundo una familia bien ordenada y una familia bien disciplinada, porque es la mejor manera de representar el carácter de Dios frente al mundo. Que Dios pueda ayudarnos en esta grandiosa tarea. Esta tarea no puede ser delegada a otros, no puede ser tercerizada. La salvación de nuestros hijos es papá, es mamá o es quien está con la responsabilidad de educarlos. Ahora, si tú eres abuelo y tienes que luchar, lucha. Si eres tío, lucha. Pero que algún día, cuando Cristo vuelva por segunda vez, podamos decirle al Señor: querido Padre, querido Jesús, aquí están los hijos que tú me diste para cuidar. Son herencia del Señor y juntos podamos entrar en el reino de los cielos. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios. Señor nuestro Dios, ayúdanos a que como padres podamos esforzarnos en la salvación de nuestros hijos. Podamos ayudarlos a que ellos tomen el camino de la vida eterna. Que muy pronto, cuando Cristo venga, podamos presentar nuestra familia como el mayor tesoro para el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos, fue muy bueno estar con ustedes. Nos veremos nuevamente en la Semana de la Familia, fortalecidos para vencer. Dios te acompañe, que Dios esté con cada uno de nosotros.